además hablar de salud gastrointestinal, que es fundamental para todos. Así como hablamos de cuidados de la piel, skincare, también debemos hablar de lo que es la salud digestiva. Bueno, y además que comanda todo y además expresa también toda nuestra salud, ¿no? Así es, si tenemos una buena salud gastrointestinal, o sea, no solo de no tener gastritis, sino que además todas las funciones que ocurren en el estómago, en el intestino delgado y grueso, se cumplan a cabalidad, eso va a garantizar que nosotros tengamos y gocemos de una salud en general. Claro, igual hemos hablado en muchas oportunidades, pero siempre es importante reforzarlo, hablar sobre todo lo que sucede en el intestino y por qué es tan importante cuidar nuestra alimentación, pero también todos los hábitos que conlleva, incluso la medicación, hay que tenerla muy vigilada. Hablamos de un poco de la microbiota y también de ese intestino que es considerado también un receptor importante nervioso de nuestro cuerpo, incluso se le llama el segundo cerebro. Sí, bueno, eso que tú dices lo hemos venido hablando y siempre yo lo digo, que lo hemos venido escuchando con más volumen en las últimas 10 décadas, en la última década. Porque sí, definitivamente ya los estudios se han abocado al estudio de la microbiota intestinal porque se ha determinado de que existen muchas alteraciones de la microbiota que van a desencadenar enfermedades, sean cardiometabólicas, la obesidad, incluso asma, depresión. Entonces, definitivamente, si nosotros entendemos como pacientes y como personal de salud que en nuestra alimentación, los excesos de los que habla, la automedicación, abusar de los antibióticos, de los antiinflamatorios, que son los medicamentos que utilizamos para el dolor, eso también va a repercutir negativamente en la función del intestino, es decir, puede haber una disminución del movimiento o aumento de ese movimiento, puede generar úlceras, puede generar irritación, intestino irritable, puede generar enteropatías o lesiones ulceradas en el intestino delgado, bueno, no solo en el estómago, sino en el intestino delgado e incluso en el grueso. Entonces es importante que nosotros le demos esa connotación también a la salud digestiva, que no nos damos cuenta y cometemos estos excesos alimentarios en bebidas espirituosas, hábitos que no son saludables y bueno, al final esto pasa factura. Igual también los patrones de alimentación que mantenemos en nuestro país, por ejemplo, los tipos de platos que consumimos, las grasas y además de eso, pues el picoteo posterior a las comidas, las llamadas chucherías, esas comidas chatarras también, que vamos incorporando por el día a día, por la rapidez o por lo rico que es a través del paladar. Sí, bueno, nosotros como venezolanos, como países latinoamericanos, lamentablemente el tema de la alimentación no nos enseñan a comer bien. Porque lamentablemente para el venezolano, mientras más carbohidratos, mientras más abundante, copioso, grasoso, es más rica la comida. Y bueno, eso puede ser en algunas ocasiones cierto, pero no es saludable. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes que creo en la moderación, Daniela, porque definitivamente tú puedes comer de todo un poco, lo que te gusta, rico, pero siempre cuidando las cantidades. Y bueno, si vamos a hablar de la alimentación, es recordar que, no lo decimos en Venezuela, lo dicen en América Latina y en el mundo entero, en donde el plato nutricional debe ser conformado por el 50% del plato debe ser frutas, vegetales, fibra, 50%. El 25% restante debe ser proteínas saludables y el otro 25% carbohidratos, digamos saludables, evitar el tema de las harinas refinadas. Y si vas a optar por harinas, que sean de preferencia integral. También solemos cocinar mucho con algunos condimentos procesados o ultraprocesados, por ejemplo los cubitos, las salsas que también tienen mucha sal, muchos conservantes. Tendemos como que a multiplicar los conservantes dentro de los alimentos y se nos olvida un poco ese sabor natural, porque bueno, la costumbre de esa sazón. Sí. Pero ¿cómo repercute en nuestro Sí, bueno, buenísimo que tocas este punto, porque otra de las recomendaciones que damos a nivel mundial o que se da a través de las asociaciones de gastroenterología americanas, entre otras, es la disminución del consumo de los alimentos ultraprocesados. Escuchamos esto también con mucho volumen. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? Son todos aquellos alimentos que han sido manipulados de forma industrializada, es decir, que se le altera la calidad organoléptica. ¿Qué es eso? Eso es que se altera el sabor, el olor y la textura del alimento, es decir, que contienen mucha sal
o mucho azúcar o muchas grasas trans, y esto va a repercutir directamente en la salud gastrointestinal, porque es ese paciente que siempre va a tener distensión abdominal porque tiene un alto consumo de grasas, un alto consumo de azúcares, y por supuesto va a repercutir en que no solo en diabetes, en obesidad, sino además es ese paciente que puede hacer alteración de la microbiota, puede tener trastornos del patrón evacuatorio, dispepsia, disconfort y todos los síntomas asociados a la ingesta de comida. Hablando sobre la distensión abdominal, también se ha visto con mayor frecuencia que nos dicen coman más lento, mastiquen muy bien los alimentos, tómense el tiempo para alimentarse correctamente. Claro, totalmente. Y si hablamos entonces de que la microbiota es el tercer cerebro y el intestino delgado es el segundo, entonces tenemos que hacer aquí la interrelación de lo que son las emociones, porque a veces lo vemos muy holístico, ¿no? Y es fisiológico, o sea, el hecho de que tú te sientes a comer tus 15 minutos, 20 minutos, pero te dediques exclusivamente a deleitarte, a disfrutar tu comida, a masticar adecuadamente, se dice que va entre 30 y 40 veces el tiempo, las veces que tenemos que masticar nuestros alimentos para que puedan ser procesados bien, entonces comenzamos a notar que no tenemos tanto gas, tanta distensión, porque no deglutimos tanto aire. Entonces, esto buenísimo que lo recuerdas, porque es importante que le demos pues ese tiempo a nuestros alimentos. Yo digo es rendirle culto a nuestro cuerpo, y a través de la alimentación, sin el tema de los celulares, sin escuchar las noticias, o sea, que sea dedicado esos 15 minutos a tu comer de forma placentera. Vamos a hablar también sobre la hidratación, pero lo vemos al regreso, vamos a la pausa. Perfecto. ¿Qué papel juega la hidratación en nuestra salud gastrointestinal? Recuerda las preguntas o comentarios en redes, @salud_gb, Gastrosalud, la cuenta de nuestra especialista, Gastropiso Salud, _, como usted lo conozca. Recuerde que